comenzar con la lectura del Salmo 29. Es una lectura de alabanza al Señor. Lo leyeron el viernes en la femenina y Él dice el título, La poderosa voz del Señor. Y el texto nos menciona la creación entera. Fíjense que nombra el mar, nombra los vientos, en otras partes de la Escritura hasta los rayos, dirige el Señor. La imponente voz del Señor. Que toda la creación obedece a la voz del Señor. No se resiste. Todas las criaturas, todas las bestias, tanto de la tierra como del mar, la creación entera, los vientos, responden al mando de la voz del Señor. Y qué curioso, ¿no? Que la criatura más predilecta del Creador, que somos los hombres, no respondamos tan como toda la creación, porque no obedecemos. Y si obedecemos, no como Él quisiera. ¿Y por qué? Porque nos dio libertad. Porque nos dio un pensamiento. Puso en nosotros la idea de lo infinito, de la inmensidad, de lo glorioso, de las pasiones, de los gustos, de la elección. Lo dejó en nosotros. En todo lo demás que creó, le puso límites. Y ellos obedecen a la voz del Señor. Es lo que leíamos en el texto. Y en los últimos versículos dice que Él gobierna. Y es cierto, Él gobierna. Así como hubo un día que creó todo lo que existe, y que en 6 días creó cada cosa, define las Escrituras cada cosa que fue creando, así como un día en su gobierno vino Cristo, así también hay un día que llegaremos hasta el fin de nuestra vida o llegará la venida de nuestro Señor Jesús. O podemos decirlo al revés. Hay un día que va a venir el Señor Jesús. Y si no llega, hay un día que partiremos de este mundo. Vamos caminando hacia ese día. Ese día ya está. Tanto la venida del Señor como nuestra partida de este mundo, ese día ya está. Vamos caminando hacia Él. Puede que nos encontremos con la partida o puede que nos encontremos con la venida de nuestro Señor. Pero ya está. Dios gobierna, el Señor gobierna. ¿Y cómo es que no le es tan fácil gobernar nuestras vidas, gobernar nuestro corazón? ¿Cómo es que nosotros en nuestra libertad y en nuestro conocimiento de Dios y a veces elegimos otros caminos, no los del Señor? Y la buena noticia la encontramos, o sea, la solución a este problema, porque es un problema en nosotros la desobediencia al Señor. Lo fue desde el principio, en Adán y Eva. Y por una desobediencia, podemos decirle pecado, podemos decirle error, errada, desobediencia, falla, así sea una y la más chiquita que nos imaginemos, nos destituyó de la presencia de Dios. Nos dejó afuera. Morimos espiritualmente. Estamos muertos. La humanidad entera está muerta espiritualmente. El día que perdemos la inocencia, entra nuestra condenación, la separación con el Señor. Estamos muertos. ¿Y dónde está la solución? En Cristo. Y voy a compartir un texto, unos versículos conocidísimos para nosotros, pero que se resume todo el sentido del Evangelio, desde el Génesis al Apocalipsis. Todo lo que enseñan las Escrituras se encierra estos versículos. Juan 3:16.
Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Sigue, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Su Hijo único, dice, en su gran amor, o sea, Dios nos amó de tal manera, aún nosotros siendo enemigos de Él, aún nosotros desobedeciéndole a Él y no agradándole como Él quería, nos amó. Hablo, nos amó hoy acá en nosotros, pero al mundo entero amó y dio a su único Hijo. A veces decimos, somos hijos de Dios. Lo somos, pero gracias a Cristo. El único Hijo de Dios es Cristo. Y nosotros por nuestra fe en Él, somos llamados hijos de Dios. Pero si no tenemos fe en Él, si no tenemos fe en Jesucristo, no tenemos entrada en la familia. No pertenecemos a la familia celestial. Estamos fuera. Somos extranjeros. Estamos fuera. Por Cristo somos aceptados en la familia celestial. Nos amó de tal manera, dice, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no muera. ¿Y creer qué? ¿Qué es lo que hay que creer? Lo que dice al principio, el que es el Hijo único de Dios. Aceptar yo que no soy hija, no pertenezco, no lo merezco, estaba muerta, y por creer que Él es el Hijo único de Dios, puedo ser hija de Dios. Pero además creer ¿qué más debemos creer? Él, por ser el Hijo único de Dios, tiene las características de Dios. Está con la naturaleza de Dios. Es como Dios. En la genética, el Hijo es igual al Padre en muchos rasgos. En muchos da hasta el 99,9% de parecido, de idéntico. Eso es nuestro Señor Jesús para con Dios. Es idéntico a Él. En todo. En pureza, en santidad, en perfección, en bondad, en amor, en misericordia. Y así podemos estar palabra tras palabra toda la noche mencionando las virtudes de nuestro Señor por ser Hijo único de Dios. Y Él no merecía morir, porque es eterno, no pecó, es de la naturaleza de Dios, es eterno. Pero estuvo de acuerdo con el Padre de venir a este mundo y de vivir como uno de nosotros pecadores. Y no solo eso, sino que morir por nosotros pecadores. Él, no mereciéndolo, se ofrece, se da a sí mismo, compartiendo ese amor de Dios hacia nosotros. Él también nos amó, que se entregó en la cruz por nosotros, derramando su preciosa sangre para el perdón de nuestros pecados. Si nosotros creemos eso, si nos aceptamos pecadores y que necesitamos un Salvador y creemos en que Cristo es nuestro Salvador, se cumple lo que dice acá, para que no muera, sino que tenga vida eterna. Ya no moriremos. De muerto que estábamos, volvemos a nacer espiritualmente por nuestra fe en Jesucristo. Y no moriremos jamás. No físicamente, porque hay una separación física. Este cuerpo no dura para siempre. Se echa a perder, se envejece, pierde fuerzas. Morimos, se esfuma. Pero espiritualmente no moriremos jamás. De muertos que estábamos espiritualmente, por fe en ese Salvador, no moriremos jamás. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No lo mandó para condenar, ya estábamos condenados,
Ya estábamos fuera, ya estábamos destituidos, ya estábamos muertos. Lo mandó para, dice, sino para salvarlo por medio de él. Y después, más adelante dice, el que cree será salvo, pero el que no cree será condenado. El que quiere creer será salvo y el que no quiere creer será condenado. Y aquí aparece una decisión. En esa libertad que el Señor nos dio desde el principio, nos dejó, nos proveyó de esa libertad. Elegimos si queremos creer o no queremos creer. Y la pregunta sería, ¿qué queremos hacer? ¿Cuál es nuestra decisión ante esta verdad que el Señor nos demuestra en las Escrituras? ¿Vamos a seguir muertos? ¿O vamos a preferir vivir para no morir jamás? Esa es nuestra decisión. Eso lo decidimos nosotros, cada uno. Después, en el último versículo dice, en el 21 dice, pero los que viven de acuerdo con la verdad, o sea, de acuerdo a lo que el Señor enseña, se acercan a la luz para que se vea todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que creamos en Él. Y todo aquel, dice, que cree se acerca más. Y ahí también está una decisión personal. ¿De qué manera nos acercamos más y más y más a nuestro Señor? Porque la fe es la entrada al reino, es el primer paso que tenemos que dar. Pero de ahí en más hay un camino para transitar. Hay una meta para llegar, una meta a cumplir. ¿Y cómo nos acercamos más y más? Podemos decir con la oración, siempre lo decimos, la oración, la alabanza. La oración es ágil, en cualquier lado que estamos, oramos y el Señor responde, oye y responde. La alabanza es lo que nos anima, nos fortalece, nos levanta el ánimo. Pero hay algo que es lo más difícil y que yo creo que a todos nos cuesta, que es la lectura. Yo diría que es lo difícil y para muchos es el abandono. Para muchos cristianos que quedan en el camino es porque no han luchado con eso difícil y lamentablemente se extravían. Su corazón se extravía. La Escritura nos va a enseñar el leer y el estudiar las Escrituras, el escudriñar las Escrituras. Nos ayuda a crecer espiritualmente, a madurar espiritualmente, a madurar en Cristo. Nos capacita para llevar el mensaje a otros, forja nuestro carácter, nos enseña porque hay muchos personajes de las Escrituras que admiramos, y eso va a ir forjando nuestro carácter, como quién quiero ser, a quién me quiero parecer, a quién quiero imitar. Nos guía en nuestras decisiones. Si hay algo que decidir, que todos los días tenemos cosas para decidir, nos va a hacer decidir sabiamente en lo que agrada a los ojos del Señor, obedeciéndole a Él. La Escritura es, y esto me parece que es lo difícil de agarrar la Escritura, el leer la Biblia nos va a romper muchas veces, pero a la vez nos va a armar, nos va a formar de nuevo como Cristo quiere, a la medida de Cristo. Nos va a herir, nos va a cortar y a la vez nos va a sanar. Es lo que nos llena de temor de Dios cuando la leemos, pero también es la que nos va a llenar de ese amor de Dios y nos va a llenar de su paz. Eso hacen las Escrituras en nosotros. Nos moldea, nos va adecuando a la voluntad del Señor. Nos va formando, nos desarma y nos vuelve a armar, como el alfarero que siempre lo mencionamos. Desarma el barro y lo vuelve a hacer. Desarma y lo vuelve a hacer. Duele. El barro no duele, a nosotros sí.
porque es la espada de doble filo que penetra en nuestro corazón y que expone hasta nuestros pensamientos todo lo que hay. No queda nada escondido a nuestro Creador. Duele, pero sana. El Señor nos desarma, pero también nos sana para llevarnos al molde que Él quiere. Si crees en el mensaje, si crees en el plan perfecto de Dios para tu salvación, estas cosas van a ser visibles, estas cosas van a ser propias de nuestra vida. Ahora, si no crees, si viniste acá y todavía no crees, ¿qué estás esperando para vivir y no morir jamás? Para vivir y no morir jamás. Los que ya hace tiempo que estamos en el Evangelio sabemos, entendemos y creemos que esto es lo primero para entrar en el reino, pero que hay un camino. Y estamos llenos como de esperanza, como de ánimo. Hay algo que nos entusiasma en el camino. Y es la venida de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús, mientras transitamos en este camino, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Hasta el fin. Todos los días hasta el fin. En todas las situaciones. En todos los momentos. Y Él es fiel y cada uno de nosotros tenemos experiencias personales de que Él cumple. De lo que dijo, lo cumple. Día a día lo cumple. Pero hay una promesa que esperamos, que es la que nos enfoca a seguir firmes, y es la venida de nuestro Señor Jesús. Él dice, vengo pronto. Vengo pronto. Y ese pronto para nosotros nos lleva a pensar, a estar listos. Si pronto viene, tengo que estar lista. Si pronto viene, no me tengo que olvidar, porque pronto viene. Me hace estar atenta, me hace estar esperándolo. Tengo que esperar ese momento. Si me dice que pronto viene, va a venir. No sé cuándo, pero va a venir, va a ser pronto. Y en los tiempos del Señor no son los mismos que los nuestros. Lo sabemos. 1000 años para Dios es como un día y un día como 1000 años. Sí, en los tiempos del Señor hace 2 días y poquito que vino Cristo. Y para nosotros son 2000 años. Más de 2000 años. No vamos a comprender los tiempos del Señor, pero sí Él nos va a hacer saber. Nos hace saber a través de las Escrituras. Y nos hace estar atentos, alertas. ¿Y cómo esperamos al Señor? ¿Cómo estamos esperando a ese Señor? ¿Cómo quiere el Señor que lo estemos esperando? En toda la Escritura, desde que Cristo ascendió a los cielos y está la historia de la primera iglesia, el entusiasmo que tuvieron para ir y anunciar el mensaje. Fue leído en el texto una parte de la historia de Pablo cuando estaba en Éfeso. Esa entrega de Pablo, ese amor hacia los demás, de llevarle ese mensaje, ese entusiasmo, la sabiduría que tenía, la preparación que tenía, que era Dios mismo el que se lo había dado. No era cosa de hombre, hacía cosas extraordinarias. Los milagros que hizo Jesús, era Jesús, podemos decir, es hijo de Dios. Pero Pablo, como otros que salieron a anunciar, también hacían milagros. Hacían señales para que la gente pudiera creer en ese Salvador. Y en el Apocalipsis, lo último que diríamos, ya Jesús no estaba, porque había ascendido a los cielos, pero hizo saber en una visión a Juan de cómo él veía desde los cielos, desde allá, desde el cielo, desde lo alto, cómo veía las iglesias en la tierra. Y les dio un mensaje. Les hizo saber y le hizo escribir para que haya testimonio de eso y que llegue a nosotros.
No vamos a leer, son 2 capítulos enteros en Apocalipsis 2 y 3, el mensaje a las iglesias. Voy a leer así de corrido las últimas 2, que en sí una tiene como alabanzas y la otra todo bien, digamos, y la de la Odisea todo mal. Pero en el medio, en el transcurso de las 7, hay iglesias que estaban haciendo cosas buenas, que el Señor alababa. Había otras que no estaban haciendo las cosas muy bien. Había tolerancia de cosas, de enseñanzas que el Señor no las permitía. Podía haber tolerancia a la idolatría, que el Señor no lo toleraba, no le gusta, no está de acuerdo con eso. Pero en estas 2, en la de Filadelfia leo, dice: yo sé todo lo que haces. Mira, delante de ti he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar, y aunque tienes poca fuerza, has hecho caso de mi palabra y no me has negado. Yo haré que los de la congregación de Satanás, los mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, vayan a arrodillarse a tus pies para que sepan que yo te he amado. Has cumplido mi mandamiento de ser constante, y por eso yo te protegeré de la hora de la prueba, que va a venir sobre el mundo entero para poner a prueba a todos los que viven en la tierra. Y esta es la promesa que viene en el versículo 11. Vengo pronto, conserva lo que tienes para que nadie te arrebate tu premio. El Señor conoce, sabemos que cuando habla a las iglesias, cada uno de nosotros que tenemos fe en Jesucristo somos iglesias, somos parte de esa iglesia. Acá hablamos de iglesia cuando estamos en comunidad, pero en sí cada uno de nosotros que creemos somos iglesia, somos parte de esa iglesia. Nos habla a cada uno, nos puede hablar en comunidad o nos puede hablar a cada uno personalmente. Seguramente han leído el texto de las 7 iglesias, pero menciono esta por la alabanza que tiene. No quiere decir que era una iglesia perfecta, no existe. Porque está compuesta por nosotros, seres humanos, que somos pecadores, frágiles, débiles, y cometemos errores. Somos pecadores. O sea, la iglesia perfecta no existe. Se va perfeccionando. Cristo la va perfeccionando en el transcurso del camino. Seremos perfectos y como Él cuando estemos con Él. Eso lo sabemos. Pero de todas las cosas buenas que cada uno, en amor al Señor, en entrega al Señor, en su vida ofrecida al Señor, el Señor ve, el Señor sabe todo. En las otras iglesias, sé todo lo que haces. Conozco tu paciencia, tu amor, tu fe, tu trabajo, tú que no me has negado, que has sido fiel, que has sufrido por mi causa. O sea, todas esas buenas obras delante de Dios que hacían las iglesias, Él las alababa. Y le deja esa promesa: conserva lo que tienes. No dejes de hacerlo. Como en el principio, a las primeras le dijo: has dejado de hacer lo que hacías al principio. No dejes de hacer lo que estás haciendo en obediencia al Señor. Sigue fiel, conserva lo que tienes para que nadie te arrebate tu premio. Y en la iglesia de la Odisea dice: yo sé todo lo que haces, así como sabe todo lo bueno que hacemos, también sabe todo de lo no tan bueno que hacemos, porque somos seres humanos y le erramos. Pero ahí está la humildad y nuestro amor al Señor de reconocer nuestras faltas, de ir a Él, y Él de limpiarnos y hacernos nuevas criaturas. Él dice: yo sé todo lo que haces. Sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero tú dices que eres rico y que te ha ido muy bien y que no te hace falta nada. Y no te das cuenta de que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego para que seas realmente rico, y que de mí compres ropa blanca para vestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez, y una medicina para que te la pongas en los ojos y veas.
Yo reprendo y corrijo a los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y vuélvete a Dios. Todo mal. El anterior bien, no había nada, un reproche del Señor, y en esta arrancó con reproches. Dices que, pero no tienes nada, no sos nada, no existís, estás muerto. Prácticamente dice eso. Dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego para que realmente seas rico y compres de mí ropa blanca y vestir y cubrir tu vergonzosa desnudez y una medicina para que te la pongas en los ojos y veas. Ir a Él provee de todo lo que necesitamos para agradarle a Él. Dice, yo reprendo y corrijo a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y vuélvete a Dios. Mira, y acá está la invitación. Yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Él está continuamente. Ese gran amor que mostró al mundo, todavía está ese tiempo. Todavía está el Señor golpeando la puerta del corazón, hoy del incrédulo. Un día golpeó a nosotros, abrimos, pero aún así abriéndole la puerta al Señor, aún así muchas veces desobedecemos al Señor. Volvámonos a Él, eso es lo que nos dice. Seamos fervorosos y volvámonos a Él. Él entrará, dice, y cenaremos juntos. Y ese cenaremos juntos es la idea de ese gran banquete que va a durar eternamente, que va a ser eternamente con Él. Es un gozo, una alegría, una fiesta. Cuando estamos invitados a una fiesta acá humanamente, no estamos atentos a los días que pasan. No nos vamos comprando y acondicionándonos para el evento. Acondicionemos nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Esperando la venida de nuestro Señor Jesús. En una de las cartas dice, tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Podemos tener una fachada de estar vivos para Dios y estar muertos. ¿Cómo está nuestro corazón con el Señor? Él ve todo, Él sabe todo. Y Él golpea la puerta de nuestro corazón para que nosotros le abramos. Y ahí está la libertad que tenemos. Ahí está la decisión que tenemos. Él está continuamente y todavía hay tiempo. Hasta la venida del Señor todavía hay tiempo. Pero el tiempo se acaba. Vamos caminando hacia ese tiempo. Se acaba. Un día ya no va a haber más tiempo. Y dice, si abrimos, si en eso que Él golpea, abrimos, Él entrará a nosotros y quedará con nosotros. Y después, en todas las cartas, tienen las promesas. Y en todas dice exactamente, comienza con la misma frase. A los que salgan vencedores, les daré, y hace la promesa. A los que salgan vencedores, es aquellos a los que creímos, caminamos con Cristo y no flaqueamos. Nos volvemos fervorosos y no perezosos. Confiamos en Él en todas y no flaqueamos en otras. Confiamos en Él, vamos a Él, el que salga vencedor. Y hay una promesa. Y la promesa es Él mismo, que Él mismo va a estar con nosotros. Y en parte es que vamos a estar con Él. Él con nosotros y nosotros con Él. Y si ustedes escucharon que se leyó en Hechos, es un poco lo que refleja el trabajo de la iglesia. Así arrancó, con entusiasmo, con amor, con ese amor no solamente a Cristo, ese amor hacia los que estaban enfrente, hacia sus compatriotas, porque Pablo hablaba a los judíos, y en eso que hablaba a los judíos, también oían los no judíos. A veces llevamos el mensaje a alguien en mente, pero a veces, en eso que anunciamos a ese que tenemos en mente, ¿cuántos otros también escuchan? ¿Cuántos otros también puede llegar ese mensaje?
Y si recorren el camino de las iglesias, de las 7 iglesias, empieza en Éfeso y así va, hace como un círculo. Es un camino, es el camino que se transitaba en esa época, en ese tiempo. Es nuestro camino, el que transitamos nosotros todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, desde que salimos de casa hasta que volvemos. Es nuestro camino, el de anunciar, el de seguir hablando y buscando serle fiel a ese Señor. Podemos decir de que, comenzando con el Salmo, la creación escucha la voz del Señor. Aquí en el Apocalipsis fue la voz del Señor que habló a Juan y le dijo que tomara nota, que escribiera todo. Y eso lo leemos en el último pasaje que fue leído. Escribe. Estas son palabras dignas de confianza. Escribe. Y en el texto aparece 3 veces la promesa. Vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. 3 veces la repite. Y lo que Juan tenía que escribir era mostrar a sus siervos. Dice, escribe para mostrar a sus siervos. A nosotros. Esto que quedó escrito es para nosotros. Que no la guarden secreto, que somos dichosos los que lavan sus ropas. Fíjense que después dice, pero fuera quedarán, y nombra una serie. Fuera quedarán los que no lavaron sus ropas, sea el pecado chiquito o sea el pecado grande, los que cargan con sus pecados, los que no se sacaron esa mochila pesada que es la carga del ser humano, el pecado. El pecado es muerte. Aquel que no dejó esa carga, que no dejó esa mochila a los pies del Señor, no vive, no está inscrito en el cielo, no está en la lista del libro de la vida, no está escrito su nombre allí. Y después dice, en el final va diciendo, el Espíritu Santo y la esposa del Cordero dicen ven, y el que escuche diga ven. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos pasa que ya queremos que venga el Señor? Y oramos y miramos el cielo y decimos, ven Señor, ven, ya ven. ¿Cuántas veces lo pensamos y cuántas veces lo oramos al Señor? El que tenga sed, el que tenga la necesidad del Señor, dice, y quiera. El que tenga la necesidad del Señor y quiera, venga y tome. Es gratis. No se cobra. Es libre. Utilicemos nuestra libertad para ir, para querer ir y tomar de ese Señor Jesús. Y después está la advertencia. Los que escuchan, nosotros, no cambiemos el mensaje. No agreguemos ni quitemos. Si agregamos, se nos agregarán las calamidades, y si quitamos, se nos quitará parte. Es una advertencia a nosotros. El mensaje es este: creer en el Señor Jesús, en nadie más. Deja los ídolos. Si vamos a los 10 mandamientos, encabeza el tema de la exaltación a Dios y el abandonar los ídolos. El pecado nos enemistó con Dios. Para eso hay una solución, Cristo Jesús. Pero la idolatría es nosotros que queremos apartarnos del Dios verdadero. Hay un Dios, hay una fe, una esperanza, una iglesia, uno, y todo eso está en Cristo. Uno. Dejemos los dioses, dejemos todo lo que idolatramos, ya sea imagen, ya sea cosa en nuestro corazón, o ya sea ese Dios que nos imaginamos que no es Dios. El que es idólatra quiere ser enemigo de Dios, elige ser enemigo de Dios. Por eso el mensaje de hoy es: Cristo es el único camino que nos lleva al Padre. Si nos tomamos de Él,
al Padre vamos, ya sea que se nos presente nuestra partida o ya sea que venga el Señor Jesús a buscarnos. Él viene pronto. Y como dice en el Salmo, el último versículo que se leyó, el Señor da fuerza a su pueblo, Él bendice a su pueblo con paz. Esa fuerza es lo que necesitamos para ir a Él. Es fuerza, valor para ir a Él todos los días. Y eso viene del Señor. Y eso nos va a llenar de su paz. Ese es el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Esa es la voz del Señor, que la naturaleza obedece y que hoy llegó a nosotros. ¿Qué haremos con ese mensaje que el Señor dejó en nosotros? Está en nuestra libertad de elegir.